Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha anunciado una operación militar conjunta con Venezuela para combatir al ELN en la región del Catatumbo. El ejército venezolano, que de alguna forma ha estado cercano a la guerrilla colombiana, incluida el ELN, desde que se llegó a la revolución bolivariana, va a combatir al ELN. ¿Cómo es esta operación militar conjunta entre Venezuela y Colombia? Vamos a consultar con alguien que maneja muy bien la fuente militar, como lo es la periodista Sebastiana Barray. Sebastiana, muy buenos días. Hola César Miguel, buenos días. ¿Cómo es esta operación militar, Ejército de Colombia, Ejército de Venezuela, contra el ELN en el Catatumbo? Primero que todo, déjame enviarle un abrazo a tu audiencia y a ti, por supuesto. Gracias. Y en segundo lugar, mira, César, esta es una operación sin duda inventada para justificar que hay digamos, un control en la frontera colombo-venezolana. Pero ahí hay unas contradicciones que evidencian que hay una jugada escondida por parte de Nicolás Maduro y del alto mando militar, específicamente del general Padrino López. Mm. Porque, a ver, una cosa es un ejercicio militar conjunto y otra cosa es una operación militar. Uh-huh. Porque veamos por qué es importante lo del caso de la operación militar, porque eso evidenciaría que estuviesen haciendo acciones contra grupos que funcionan allí en la frontera, pero no es eso lo que está ocurriendo. Allí lo que están haciendo es que si agarrando un poquito de polvito blanco por aquí, otro poquito por allá agarrando unas bandas, pero el problema es que el verdadero objetivo debería ser el Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla que causó junto con las disidencias de la FARC el baño de sangre en el Catatumbo. Pero eso no está ocurriendo, no están tocando a nadie del ELN en territorio venezolano y mucho menos del lado colombiano. ¿Cuál es el rol del señor general Padrino López en esto, Sebastiana? Bueno, él como vocero de la Fuerza Armada, él se ha convertido como en el único vocero de la institución, aunque realmente digamos, el poder militar real descansa en el comandante estratégico operacional Domingo Antonio Hernández Lares. Esta situación que está ocurriendo en la frontera, César y estimada audiencia, no es más que una respuesta del régimen venezolano y de Colombia ante la llegada de Donald Trump al poder. Y sobre todo porque está actuando Donald Trump como sin mucha diplomacia y no le importa a la hora de la verdad las acciones que pueda aplicar. Por eso es que está señalando, por eso es que Estados Unidos señaló a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al general Padrino López como objeto de recompensa por razones de tipo del narcotráfico. Y lo que están aquí es como poniendo las bardas en remojo para tratar de demostrar que sí están combatiendo el problema del narcotráfico y que lo que ocurrió del lado colombiano son enfrentamientos entre grupos guerrilleros por el control del territorio que no tiene nada que ver con Venezuela, dicen ellos. Pero es que el principal puente, César, casualmente de lo que ocurre en el Catatumbo es Venezuela, porque es muy difícil llegarle al Catatumbo por territorio colombiano. Lo más sencillito es pasar del Catatumbo venezolano al Catatumbo colombiano a través allí de una línea fronteriza que hay apenas un río que pasar y ya se está ahí del otro lado. Esa es la vía más fácil y más segura para pasar entre Colombia y Venezuela, tanto para la guerrilla como para los grupos del narcotráfico. A ver, el ELN ha estado protegido, como dije en la introducción, el ELN y las FARC cuando estaban activas a plenitud, han estado protegidos
por Hugo Chávez desde el momento en que llegó. No se nos olvide que Hugo Chávez lo primero que dijo era que el gobierno de Venezuela era neutral ante el conflicto del Estado colombiano contra la guerrilla. El ejército venezolano va a combatir al ELN. Ya no se enfrentaron una vez en el estado Apure. ¿Por qué no nos das esa relación, Sebastiana? A ver, mire, no, es que el ejército venezolano no va a enfrentar al ELN. Esa es la tragedia precisamente. Y ese es el gran problema que tiene Petro en Colombia, que él sabe que Nicolás Maduro no va a atacar al Ejército de Liberación Nacional porque lo está utilizando en acciones que necesita él, que necesita Nicolás Maduro en territorio venezolano, donde el ELN se ha consolidado, ha tenido acceso a minas de oro, ha tenido acceso para poder conquistar para su número de combatientes a venezolanos e incluso a indígenas. Entonces, ¿por qué el ejército venezolano, la Fuerza Armada venezolana, ha venido actuando de manera conjunta incluso con el Ejército de Liberación Nacional? Porque la Fuerza Armada, debilitada, profundamente ideologizada e impactada por lo que le ha ocurrido durante todos estos años, pues necesitó del Ejército de Liberación Nacional, no solamente para desocupar las minas de oro en el estado Bolívar, sino además para el enfrentamiento que hubo con las disidencias de la FARC en el estado Apure y que le costaron al ejército venezolano 16 militares muertos. Sebastián, antes de terminar esta conversación, no puedo pasar por alto la efemérides. Hoy es 4 de febrero, sí. 33 años después de aquella sonada golpista. Y no se nos debe olvidar que Hugo Chávez se convocó a los soldados engañados. Ellos no sabían que iban a derribar. Me refiero a la tropa, que la idea era derribar y asesinar al presidente Pérez. ¿Qué es el ejército venezolano 33 años después? Mire, lamentablemente, el ejército venezolano que el 4 de febrero fue capaz de desplegar y defender el territorio y la soberanía frente a un grupo de militares que levantaron las armas de la República contra el pueblo venezolano y contra el poder establecido, pues hoy en día no tiene de ninguna manera esa capacidad, porque Hugo Chávez se aseguró una vez que llegó al poder y principalmente después del 11 de abril, exactamente en el año 2004, se encargó de que la Fuerza Armada perdiera toda esa estructura que había permitido combatir a los insurrectos del 4 de febrero y del 27 de noviembre. La Fuerza Armada hoy tiene dividido sus mandos, tiene corrompido gran parte de su alta estructura, de la alta oficialidad, y los que no tienen miedo. De manera tal de que el que esté abrigando esperanzas de una fractura dentro de la Fuerza Armada, mejor que se desista. Claro, yo he repetido eso muchísimas veces. No, la gente insiste en decirle a los militares que son los que deben, digamos, restablecer la democracia. ¿Cómo va a restablecer los militares con una Fuerza Armada tan desmembrada, pero sobre todo cuando muchísimos militares están presos? Es verdad que hay mucho pillo preso, eso también es cierto, mucho militar pillo preso, pero también es verdad que de los mejores oficiales de casi todas las promociones de la Fuerza Armada en los últimos años están detenidos. Algunos de ellos llevan años. El número más alto de militares presos es del año 2018. O sea, no estamos hablando de cualquier pelusa. Sí, estamos hablando de militares con ascendencia, con liderazgo en la Fuerza Armada, que están aún presos. Muchos de ellos realmente en condiciones de violación absoluta de sus derechos. Y esa Fuerza Armada, además, ese grupo de la Fuerza Armada que está preso, le envía un mensaje brutal al resto de la institución, porque les dicen, si ustedes no se pliegan, pues decididamente van a terminar igual que nosotros. Es decir, ellos no lo dicen, digo que ese es el mensaje que envían. Evidente. Evidente. Claro. Sebastiana, muchas gracias por estos minutos. A ti, mi querido César, y a tu audiencia. Muchas gracias. Sebastiana Barraez.
Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. ¿Podrá la inteligencia artificial que está sustituyendo tantas actividades humanas sustituir también a los terapeutas? Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.